padres, en general, estamos permanentemente preocupados de nuestros hijos. Hoy en día, en todos los países del mundo, el consumo de alcohol y drogas es una preocupación que está marcada en las estadísticas de los principales problemas que preocupan a la población. Las estadísticas nos dicen de que hay una alta cantidad de consumo de alcohol y drogas en adolescentes, porque supera el 30, el 40% de los escolares que sí tienen consumos y que sí tienen abuso de sustancias que no son adecuados. Por lo tanto, los padres, desde que tenemos hijos muy pequeñitos, estamos principalmente preocupados de lo que se viene y sabemos que la adolescencia, por lo general, es un periodo o una etapa de mucha alteración, crisis, y donde es muy probable que se pudiera dar el consumo de drogas en los adolescentes. En la adolescencia, el tema del consumo de alcohol y drogas es particularmente importante por cuanto los adolescentes están en un periodo de cambio. Y en un periodo de cambio en que se modifica fundamentalmente todo lo que se ha aprendido hasta esa etapa durante los años de la niñez y de la escolaridad. Por lo tanto, se va modificando el sistema cerebral fundamentalmente en cuanto a las conexiones neuronales. Y existe lo que se llama la poda sináptica, que de alguna manera va generando en el adolescente cambios en toda su forma de pensar, en toda su forma de proyectarse y en lo que va pensando hacia el futuro. Por esta razón, como las neuronas van cambiando, lo que se realiza durante el periodo de adolescencia en términos de consumo va generando alteraciones que quedan grabadas y generan posteriormente graves situaciones, tanto en el rendimiento académico como en la proyección de lo que va a ser el futuro de ese adolescente, porque se alteran las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con el estudio, que tienen que ver con la solución de problemas. El adolescente, en lo posible, no debiera consumir drogas. No existe lo que podríamos llamar un consumo normal, ni en drogas ni en alcohol, especialmente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de conversar antes es de que el cerebro está en un proceso de transición y se producen alteraciones. Por lo tanto, mientras estamos en un periodo de cambio, no es conveniente el consumo de alcohol ni de drogas en ningún momento en los adolescentes. Si el adolescente prueba alguna droga o prueba el alcohol, puede tener la sensación de que está resolviendo sus problemas y queda con un autoengaño, en el sentido de que piensa que la droga o el alcohol le han resuelto el problema, lo cual es asignarle un efecto interpretado a estas sustancias que posteriormente va a seguir consumiendo porque cree que le han solucionado un grave problema. Para prevenir el consumo en los adolescentes, quizás los padres debieran saber que el primer punto que debemos generar con nuestros hijos es muy tempranamente, y es generalmente en el primer año de vida o los 2 primeros años de vida. Tiene que ver con el vínculo y con el apego temprano. En la medida que nosotros generamos un vínculo cercano, un vínculo tranquilo, un vínculo en que el niño se sienta protegido y se sienta atendido por los padres, ese vínculo va a ser protector para ese futuro adolescente. El vínculo es protector fundamentalmente porque genera a nivel del sistema nervioso autónomo una tranquilidad y una posibilidad de que ese sistema nervioso autónomo o neurovegetativo sea un sistema calmado, tranquilo y que no genere ansiedad o tensión. El segundo aspecto tiene que ver con generar estabilidad y comunicación. Esto es importante porque a medida que el niño va creciendo, y especialmente en los primeros años de adolescencia, donde tiene que tomar una serie de definiciones que incluso involucran cómo él se va a sentir como persona, preguntas como quién soy, hacia dónde voy a ir en el futuro, son factores que insegurizan mucho. Para ello, es fundamental que los padres generen una buena comunicación con su hijo. Y esta comunicación tiene que partir ya en la etapa escolar.
La comunicación involucra atender al niño, escucharlo, fundamentalmente escucharlo, porque si no lo escuchamos, el problema que vamos a tener es que el niño va a buscar otras fuentes donde pueda lograr ese apoyo y esa seguridad. Por lo tanto, cuando se llega a la adolescencia, es fundamental que los padres estén presentes, preguntando constantemente cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, y no generando reacciones que sean de mandar, de no escuchar y de decir esta es la solución o esto es lo que el padre quiere. Un tercer aspecto es darle respaldo y estar presentes cuando los niños empiezan a explorar. La exploración en los adolescentes es algo que se va a dar y se va a dar de todas maneras. Es importante que los padres estemos atentos a estas situaciones que se van a ir produciendo. No asustarnos. El asustarse, por lo general, nos va a llevar a limitar las posibilidades de exploración del adolescente. Y como el adolescente busca de todas maneras explorar, vamos a entrar en una situación de conflicto. Evitemos las situaciones de conflicto y para hacerlo, lo que tenemos que estar es siempre atentos de proteger la exploración y facilitarla, haciendo una actitud cariñosa y buscando por lo demás entonces que el adolescente se sienta cuidado y protegido, pero no sobreprotegido ni tampoco limitado. El adolescente va a explorar distintas cosas, pero probablemente la más frecuente es empezar a explorar por qué a mis compañeros les gusta consumir alcohol, por qué no me puedo tomar una chela, por qué no puedo fumar un cigarro. Ese tipo de situaciones es fundamental que tengamos claro que son parte de la exploración. El cuarto aspecto es saber preguntar y cómo acercarse. En general, cuando el adolescente ha explorado, por ejemplo, se ha tomado una copa de cerveza o ha fumado cigarro o ha tenido otro tipo de exploración que podría incluir incluso haber probado por primera vez alguna droga, es muy importante decirle con mucha tranquilidad, hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que te ayudó? ¿Por qué sentiste que te ayudó? ¿Qué te pasaba que de alguna manera buscaste alguna solución o te agradó esta solución? Porque es importante que en conjunto lo solucionemos. Si el adolescente asume que tiene un problema o que tiene algunas dificultades, podemos entregarle ayuda y podemos buscar algún profesional que lo oriente o que facilite que no tenga que buscar ni en alcohol ni en drogas alguna solución. Una de las frases que muchas veces dicen los chicos cuando uno les pregunta es: todos mis compañeros consumen, todos lo hacen y todos son normales. Lo importante es preguntarle a nuestro hijo: ¿y tú por qué lo haces? ¿Tú por qué consumes? Me podrá decir: no, porque lo paso bien, es grato, me relaja, me hace simpático frente al resto, me hace ser aceptado. La pregunta que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar es: ¿y por qué para pasarlo bien tú necesitas de la droga? ¿O por qué tú para pasarlo bien necesitas del alcohol? ¿Por qué para ser aceptado? O sea, si tú no consumes alcohol, ¿no eres aceptado? Si tú no consumes una sustancia, ¿no lo pasas bien? ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Esa es la pregunta que yo creo que es importante. Complementando lo que estábamos diciendo, es fundamental que nosotros permitamos que el niño nos explique y no nosotros dar la solución. No es que nosotros debamos decir: mira, esto no se hace porque es malo o esto no se debe hacer porque te va a hacer daño. Lo que nosotros tenemos que buscar es que el niño sea capaz de decirnos: mamá o papá, yo lo hice porque me ayudó en esta situación y supongamos, si él dice: me tranquilicé cuando tomé alcohol o sentí que me estaba poniendo más amistoso y eso me facilitó interactuar con mis compañeros, ahí él se está generando un autoengaño. Lo que significa es que está haciendo es asignarle al alcohol o a la droga la posibilidad de resolverle el problema de interacción social que tiene, ¿no es cierto? Y darle
al alcohol o a la droga un efecto interpretado que lo van a llevar a buscar posteriormente la posibilidad de volver a consumir o volver a tomar esa sustancia que de alguna manera le generó un autoengaño. El quinto aspecto es no asustarse ni imponer sus propios criterios. En general tendemos a creer que sabemos todo lo que nuestros hijos necesitan y eso nos lleva a no escucharlos y a no entender lo que les está sucediendo. Es preciso y es importante evitar decir o señalar cosas que muchas veces los mismos niños se van a dar cuenta que nosotros no estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Lo más práctico cuando nos asustamos es decir, no lo hagas, esto es malo, esto te va a causar daño. Pero ¿qué es lo que ocurre? El niño muchas veces está probando alcohol o fumándose un cigarro y se da cuenta que si nosotros le decimos esto te hace daño, él se sintió bien. U otras veces dice, mi mamá no me está diciendo la verdad, porque me dice esto te va a dañar el cerebro y yo siento que no me ha dañado el cerebro. Esto porque nos hemos asustado y magnificamos lo que queremos decir. Lo que nosotros tenemos que ser es muy francos, muy tranquilos y preguntarles, sin exagerar, preguntarles cómo te sentiste, qué te pasó y veamos si esto te sirve o tú mismo resuelves si te sirve o no te sirve. No olvidemos que cuando estamos hablando y estamos mostrando inquietud o preocupación, estamos resolviendo nuestro propio temor, nuestro propio miedo. Estamos hablando de nosotros, pero no nos estamos preocupando del hijo. Por lo tanto, evitemos expresarle a nuestros hijos a través de frases o preocupaciones aquellos temores que nosotros tenemos de la infancia y que no son los temores de nuestros hijos. Finalmente y en conclusión, si uno pudiera dar un consejo diría, no nos inquietemos, no nos preocupamos en exceso, debemos estar atentos, estar permanentemente observando y escuchando a nuestros hijos, ver qué ha cambiado en ellos, si están agresivos, si en algún momento nos han mentido, si en algún momento no cumplen con lo que nosotros esperamos en cuanto a horarios, en cuanto a rendimiento escolar, etc. Tenemos que buscar las respuestas, pero las respuestas no significan imposición ni castigo. Lo que nosotros tenemos que buscar es lo que le está pasando a nuestro hijo, escucharlo, entenderlo y podemos preguntar todo lo que queramos, pero sin que el niño perciba una actitud agresiva o negativa de nuestra parte.